Bien, buenas tardes a todos, a todas, a todes, como ahora hay que hablar en lenguaje inclusivo. Esta es la última clase de esta primera parte que hemos adelantado, ¿verdad? Sobre este programa o pequeño curso sobre fortalecimiento de capacidades de pescadores artesanales de Marcona, ¿ya? Y quedé súper preocupado en la última clase porque, de acuerdo a lo que conversamos, el objetivo no se estaba cumpliendo porque, fíjense en el título, un programa de formación básica en acuicultura y biología marina, con un enfoque ecosistémico. Y lo que yo he tratado de enseñarles y de exponerles es, más allá de cuánto vale un kilo de yuyo o si se puede comercializar o no, sino que la idea era establecer las bases biológicas, ¿no es cierto?, de los recursos que ustedes manejan, para que pudieran entender mejor el sistema. Y claro, después de la última conversación, quedé preocupado porque estaba entendiendo de que, de acuerdo a las preguntas y de acuerdo a la conversación, no estaba llegando con los contenidos que habíamos programado. Entonces, en esta última clase, más que pasar otra materia que podría ser reforzar, no sé, la parte de las algas rojas o de las pardas, ¿cierto? Quería yo repasar un poco el contenido del curso, porque lo más importante de un curso como este es tratar de convencer a los pescadores artesanales que en algún momento los recursos marinos se van a acabar. Eh, y, y claro, lo hemos explotado intensamente, extensivamente. La culpa no es de los pescadores artesanales, es probablemente la gente que requiere de los recursos, pero no podemos seguir dependiendo exclusivamente de los recursos que la naturaleza nos ofrece, porque le hemos dado muy duro, le hemos dado demasiado duro, le hemos dado, eh, lo hemos cosechado permanentemente, no hemos considerado las condiciones óptimas, y mi labor es poder convencerlos de que la pesca está, del punto de vista ya sea de los pescados o de las algas o de los moluscos, la naturaleza ya no soporta más esta acción, está estancada. Y este fue uno de los primeros gráficos que mostramos, ¿verdad? Esta es la producción mundial de pescado, eh, la producción mundial de pescado, ¿verdad? En millones de toneladas, y fíjense ustedes, desde los años 50 hasta los años 80, mitad de los años 80, por más que la flota a nivel mundial aumentaba, la extracción seguía siendo la misma. Aquí hay un aumento importante de la intensidad y del esfuerzo pesquero, sin embargo, eh, los recursos se empiezan a agotar, ¿ya? Y la solución parece ser en domesticar nuestros recursos y poder cultivarlos y pasar de una etapa de eh, cosecha permanente, recolección permanente, a domesticar nuestras especies y poder cultivarlas, ¿ya? Lo que lo que hizo la especie humana hace 2000 años, cuando empezó a desarrollar la agricultura, ¿ya? Y fíjense ustedes lo que ha pasado desde el 1986
al 2018, la extracción, que es la parte de color ámbar, sigue estando absolutamente estancada, ¿ya? Y la acuicultura a nivel mundial ha crecido significativamente. Don Juan Azuero, corta el micrófono, porfa. Entonces, no podemos seguir impactando a la naturaleza de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Y por eso que el PINIPA, el gobierno del Perú, hace un esfuerzo para financiar un curso, ¿verdad?, en que el Estado peruano, el país, quiere empezar a incorporarse en este mundo, en el mundo de la acuacultura, y de alguna manera alivianar la carga de la naturaleza con respecto a las capturas permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo el gráfico que veíamos estaba hasta como por aquí, este está más actualizado hasta el 2018, y lo más azul corresponde al cultivo en aguas interiores, y lo más celeste corresponde al incremento de la acuicultura en ambientes marinos, ¿ya? O sea, aquí casi, ¿no es cierto?, la acuicultura, ya sea en ríos y lagos como en el mar, casi alcanza a la captura de toda la naturaleza. Por lo tanto, es súper importante que entendamos este desafío, especialmente, como le he dicho yo durante este mes, especialmente en un país con las condiciones de Perú, con el mar que tiene, con los distintos escenarios, no solamente mar, tienen lagos y ríos, importantes condiciones en aguas interiores, ¿no? Perú yo le había dicho, le había mostrado estos datos. Perú está dentro de los 5 mejores o mayores productores de pescado a nivel mundial, ¿ya? Lo cual es un orgullo estar ¿no es cierto?, en esta posición, pero el problema es que eh, cada vez va a haber menos producción desde la pesca, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es tratar de incrementar esto a través del cultivo. Y eso es una misión muy importante donde compromete a todos, no solamente a los biólogos, a los acuicultores, también a los pescadores artesanales y con mayor razón a los pescadores artesanales que están en estos recursos que son tan importantes, ¿ya? Y en ese sentido, todavía, ¿no es cierto?, según los datos de la FAO, y con COMEX Perú, que es una institución de ustedes, ¿verdad? Al 2013, y creo que esto no ha cambiado mucho, la contribución de Perú en la producción de la acuicultura es demasiado baja, ¿ya? Por lo tanto, este es uno de los objetivos del curso, tratar de incentivar la conciencia del cuidado de nuestras poblaciones naturales, y por otro lado, recoger la experiencia en otros lugares del mundo en que podamos, bajo ciertas técnicas que ya están probadas, establecer un desarrollo de la acuicultura a nivel nacional. A nivel nacional en el Perú, con los distintos recursos y en aquellos lugares donde las condiciones del mar, de la costa, sean las más adecuadas. Por lo tanto, el desafío es incrementar significativamente las producciones de recursos marinos, tanto algas como peces, como moluscos, ¿verdad? Incrementar la producción que viene desde cultivo, ¿ya? Independiente cuáles sean las especies, independiente cuáles sean las metodologías. Yo les dije hace unos minutos una palabra que es muy importante,
y que probablemente no, no la van a desarrollar ustedes como pescadores. Ahí es muy importante la presencia y la colaboración con los científicos peruanos, y que es la palabra domesticar, ¿ya? El hombre ha domesticado muchas especies para incorporarlas a la producción, ¿ya? Ha domesticado el trigo, ha domesticado las hortalizas, ha domesticado muchos animales para la producción de carne. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que domesticar nuestras especies marinas, ¿ya? ¿Y cómo domesticamos nuestras especies marinas? Estudiando los ciclos de vida, estudiando cómo crecen, dónde crecen, cuáles son las mejores condiciones de crecimiento, eh, cuál es la época del año donde es más conveniente cosechar, cómo cosechar. Hemos visto en este mes de clases, ¿verdad?, las estrategias para poder manejar aquellas poblaciones que es muy difícil de cultivar y donde las estrategias de cultivo probablemente vamos a tener que dejarlas para otro momento, pero mientras tanto tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a cosechar de una manera adecuada, de no perturbar, de no interrumpir los procesos de crecimiento de aquellas algas o de aquellos organismos que no vamos a ser capaces de domesticar, ¿ya? Pero si estudiamos, por ejemplo, el ciclo de vida de los pulpos, si estudiamos el ciclo de vida de la concha de abanico, nos vamos a dar cuenta que probablemente vamos a poder domesticar y aumentar, ¿no es cierto?, nuestra producción. Y lo que es más importante muchas veces en los procesos de acuicultura es el disminuir el, el periodo en que los organismos llegan al estado adulto, que es cuando los queremos cosechar. Y yo les contaba que los procesos de cultivo en cultivos suspendidos, en conchas de abanico, comparativamente lo que pasa en las poblaciones naturales, el cultivo suspendido disminuye a la mitad el tiempo de crecimiento desde un juvenil a un adulto. Por lo tanto, eso significa duplicar los ingresos, ¿verdad? Puesto que vamos a cosechar 2 veces en un mismo periodo. Por lo tanto, mi labor, más que comentar sobre los precios, sobre el kilo, es un poco despertar esta conciencia importante que tienen que tener especialmente la gente de mar, que son los que manejan y los que son eh, ancestralmente, desde siempre, ¿verdad?, son los dueños de los recursos marinos, ustedes, ¿no? Eh, este es se puede llamar un modelo de, eh, un modelo de desarrollo en que uno puede ver cuáles son las estrategias, ¿verdad?, con respecto a nuestras abundancias, nuestras capturas, qué pasa cuando aumentamos el esfuerzo, qué pasa con nuestras poblaciones, ¿verdad? Y qué tenemos que hacer probablemente cuando nos pasa esto, ¿no? Este es un modelo funcional, es decir, cómo funcionan más o menos nuestros stocks de pesca en relación a cómo los manejamos o cómo aumentamos el número de botes o el número de pescadores o el número de capturas, ¿verdad? Si las capturas aumentan o el esfuerzo de pesca aumenta, ¿ya? Si cambiamos los motores, ¿no es cierto?, fuera de borda, de motores tradicionales de 30 HP y le ponemos 100 HP, probablemente eso va a significar aumentar nuestro esfuerzo de pesca. Vamos a llegar más rápido a nuestros lugares de pesca o vamos a acceder más veces a los lugares de pesca. Por lo tanto, vamos a aumentar ese esfuerzo de pesca. Y al aumentar el esfuerzo de pesca, va a aumentar las capturas, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener en consideración y siempre en nuestra conciencia es que mientras más aumentemos
nuestro esfuerzo de pesca de distintas maneras. Más pescadores, motores más eficientes, botes más grandes, ¿verdad? Embarcaciones más grandes. Nuestro stock, nuestras poblaciones naturales, sí o sí van a empezar a disminuir, ¿ya? Y va a llegar, mientras más aumentemos el esfuerzo de pesca o las capturas, ¿verdad? Mientras más aumentemos el esfuerzo de las capturas, nuestros stocks naturales, nuestras poblaciones van a disminuir. Y va a llegar un momento en que, aunque aumentemos este esfuerzo de pesca, que es lo que ha pasado en los gráficos que yo le mostraba, y es lo que indujo al hombre en los años 50 a empezar a cultivar el mar, ¿ya? Mientras más aumentamos el esfuerzo de pesca, más disminuye nuestra abundancia. Pero fíjense en este sector, ¿ya? Lo que les quiero decir es que llega un minuto en que, por más que aumentemos el esfuerzo de pesca, nuestras capturas ya no dan más. La naturaleza no responde. Por el contrario, las capturas empiezan a disminuir, ¿ya? Aumentamos el esfuerzo, pero las capturas disminuyen. Es decir, ya no, aunque cambiemos motores ya no de 100, sino que de 150 HP, aunque incorporemos más pescadores artesanales, aunque aumentemos más nuestro tamaño de embarcación, ya no vamos a poder seguir capturando. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, desde un estado de abundancia a un estado de sobreexplotación. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos manejar esas poblaciones, es decir, utilizando el conocimiento biológico, es ubicar, ¿no es cierto?, las mejores herramientas para poder recuperar esas abundancias originales. ¿Cómo, cómo les explicaba yo que podíamos hacer este manejo, esta relación entre captura y recuperación de stock? Bueno, a través de algunas prohibiciones, ¿ya? Por ejemplo, establecer vedas reproductivas, vedas biológicas, establecer cuotas de captura, ¿ya? Yo sé que ustedes han estado enfrentados muchas veces a prohibiciones de captura y también a cuotas de captura. En casos más extremos, ¿verdad? El cierre de la pesquería, o sea, la prohibición total de la extracción o la restricción en el crecimiento del número de actores, que son pescadores artesanales. Y si los pescadores artesanales requieren de una licencia de pesca, de una inscripción, por último, en algún listado, simplemente los registros se cierran para no seguir aumentando ese esfuerzo de pesca, ¿verdad? Por lo tanto, eh, estos son los conceptos que yo quisiera que ustedes retuvieran de estas clases, ¿ya? Que estamos, yo diría, en esta etapa, ¿ya? En que hemos disminuido fuertemente nuestros stocks, hemos aumentado nuestro esfuerzo de pesca, pensando de que si aumentamos el tamaño de bote o aumentamos el número de caballos de fuerza de nuestros motores, voy a conseguir más pesca. Y la verdad es que los modelos nos dicen que no es así, ¿ya? Por lo tanto, estas estrategias son muy importantes que las consideren y que las vean como una oportunidad para recuperar estas abundancias o nuestros stocks naturales. ¿De acuerdo? Perdón. Y sin duda que la otra gran estrategia y el concepto que yo les quiero dejar de este mes de clase, y probablemente vamos a volver porque la acuicultura no es solamente para las algas, ¿verdad? Eh, la, la, la otra estrategia, además de todas estas restricciones, tiene que ver con la domesticación de nuestras especies marinas. Es decir, cómo, estudiando su crecimiento, su ciclo de vida, el momento en que se reproducen, cómo podemos lograr cultivarlas, ¿ya? Hacer lo mismo que el hombre hizo hace 2000 o 3000 años cuando desarrolló la agricultura en tierra. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar este cultivo en el mar, ¿ya?
el mar no es inagotable, los modelos lo demuestran, la extracción pesquera a nivel mundial demuestra que los recursos se agotan, que por más que aumentemos el esfuerzo de pesca, nuestras capturas empiezan a disminuir. Así que es muy importante esto. Yo voy a ser majadero para poder despertar esta conciencia que tenemos que cuidar. Yo no creo que sea necesario restringir todo, ¿ya? No, porque ustedes tienen que vivir de eso, tienen que educar a sus hijos, tienen que alimentarlos, ¿verdad? Tienen que mejorar su calidad de vida. Pero si no cuidamos nuestras fuentes de vida, no sé qué vamos a hacer. Y es muy importante mantener en mente estas estrategias de cuidado que, si lo hacemos bien, van a dar sus frutos en el corto plazo. Entonces, recordarle este sistema, ¿verdad? Este sistema socioecológico, donde habíamos dicho que es un sistema que interactúa, ¿ah? Que es interdependiente y que evoluciona y que cambian en conjunto. Eso se llama coevolución, ¿ya? Entonces no hay sistema natural sin persona y tampoco hay un sistema social sin naturaleza. Por lo tanto, lo que hay que tener en conciencia es que nosotros como especie humana destruimos los recursos, ¿verdad? Pero también como humanos somos los que podemos recuperarlos, ¿ya? Por eso que esto es eh, bidireccional, es interdependiente y está en constante cambio, ¿ya? Nosotros los dañamos, pero nosotros sí los podemos recuperar. Y como nosotros sí queremos recuperarlo, es importante estos dos conceptos: manejo de recursos y cultivo, ¿ya? Domesticación. Entonces, habíamos conversado también sobre eh, cuándo un recurso necesita ser manejado o conservado, ¿ya? Y habíamos mencionado una serie de eventos que eran importantes en la disminución de recursos, principalmente la pesca, ¿verdad? Porque hay un valor comercial, lo que genera disminuir las poblaciones, muchas veces no solamente porque tiene un valor económico, sino que porque tiene un valor histórico, social o espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, cualquiera sea la causa de la disminución de la población, lo importante es que al disminuir la población, vamos a tener que establecer estrategias, herramientas para poder mejorar nuestros niveles poblacionales, ¿ya? Así que eh, eso, yo quiero hoy día que se lleven estos conceptos. eh, podemos revisar en un rato más el experimento que les sugerí la clase pasada, pero me interesa reforzar esto porque si no, vamos a seguir pensando en la extracción. Y eso fue lo que me preocupó la clase pasada. Eh, Dijimos que habían muchos instrumentos de manejo y conservación, ya lo, lo mencionamos, hay cuotas, hay estrategias de conservación como los parques marinos y las reservas, ¿verdad? Hay vedas biológicas y reproductivas, hay planes de manejo para distintas especies y distintas localidades, y hay algunas cosas como la asignación de áreas para sindicatos u organizaciones de pescadores artesanales que son las áreas de manejo y que el Estado les da en condición de propiedad y de uso único y preferente para aquellas organizaciones que se comprometen a conservar los recursos y a establecer planes de extracción con las autoridades pesqueras. Por lo tanto, estos instrumentos de manejo y conservación de las poblaciones son súper importantes para
poder mantener nuestros stocks o empezar a recuperar. Dijimos que podíamos cultivar algas, que podíamos hacer un hatchery. Sin embargo, probablemente en Marcona nos va a faltar elementos para hacerlo. No es barato mantener un laboratorio de este tipo, establecer un hatchery, ¿verdad? Es probable que se necesite un técnico que sepa preparar los medios de cultivo y que mantenga, ¿no es cierto?, las condiciones de luz, de temperatura y de nutrientes. No es llegar y echar un pedazo de alga en un estanque y eso se va a reproducir, ¿verdad? Hay que mantener el agua limpia, hay que hacer los cambios, hay que tener filtros, ¿verdad? Es más complicado que lo que parece, pero yo creo que ahí, ¿verdad?, hay que generar alianzas con las universidades, ojalá las más cercanas. Yo sé que hay en la audiencia, por lo menos ha habido durante el mes de septiembre, alguien que ha estado asociado a la academia, a alguna universidad, y que estaría interesado en incorporarse a este tipo de actividades. No es difícil, con un poquito de biología esto se puede echar a andar, ¿verdad? Con un poquito de entrenamiento. Esa transferencia se puede hacer después de los pescadores artesanales, pero montar un laboratorio como esto requiere de algún subsidio del Estado que yo creo que hoy día con el canon minero, el Perú tiene, especialmente las comunidades que viven en la costa, tienen mucho dinero y hay muchos recursos como para echar a andar un laboratorio como este, ¿verdad? Este es un laboratorio de cultivo de macrocistis y lesonia, ¿verdad? Y esas se pueden eh, plantar en el sistema de boyas suspendidas que conversamos en la última clase, ¿ya? Es bastante más fácil planta a planta, como yo les mostré, ¿verdad? Tenemos una experiencia en Chile, en varios sindicatos, en varias organizaciones de pescadores artesanales, donde los pescadores han aprendido a sembrar en estas líneas, ¿verdad? Planta a planta, y luego cosechar en cantidades importantes, ¿verdad? Tienen un crecimiento súper rápido y yo les decía, es posible que una línea de 100 metros de longitud tener una producción de aproximadamente entre 5 y 7 toneladas por 100 metros lineales, ¿verdad? Y que muchas veces la misma planta podía ser cosechada 2 veces, ¿verdad? No necesariamente tener que volver a plantar en esta línea madre todas nuestras plantas, ¿verdad? Si tenemos un hatchery y tenemos un buen manejo de nuestras plantas, es probable que tengamos muy buenos resultados. Pero es importante, igual que la agricultura, ¿verdad? Aquí hay que fertilizar, hay que preparar el terreno, hay que arar el terreno, ¿verdad? Y luego hay que establecer las mejores condiciones de cuidado para que nuestras plantas crezcan en las mejores condiciones, ¿ya? Y eso muchas veces depende del lugar, depende del cuidado, depende de las condiciones oceanográficas del mar, las corrientes dependen de los nutrientes, y esas tenemos que establecerlas y conocerlas en cada localidad. Cada localidad tiene condiciones distintas, ¿verdad? Por lo tanto, hay que llamar a los científicos peruanos, hay que llamar a los estudiantes para que hagan sus tesis en el cultivo, en la domesticación de las especies. Así que yo creo que ahí hay mucho que hacer. El modelo funciona bien, nosotros lo hemos hecho en Chile, lo han hecho los chinos, los japoneses, eh, los americanos, ¿verdad? Hacen muchas alianzas con pescadores artesanales y ayudan a establecer las mejores condiciones de cultivo. Así que, no, no, es probable que ustedes como pescadores artesanales no tengan todas las herramientas, pero sí conocen el mar, tienen las embarcaciones, por lo tanto ahí hay que hacer una alianza estratégica para poder ir en conjunto a conocer los recursos, ¿tá?
Yo creo que si logro que ustedes entiendan los conceptos, los retengan, alguien gestione y se acerque a las universidades, el canon minero, yo sé que hay mucho dinero y que se pueden pedir subsidios, creo que es súper importante que vayan en conjunto a domesticar especies. Yo creo que esa es una estrategia y un camino súper adecuado, ¿verdad? Los pescadores en conjunto con las universidades desarrollando la acuicultura a pequeña escala y que después se va extendiendo. ¿Mm? Acuérdense que tenemos que conocer las especies y que en el caso de las algas pardas, de los aracantos y del Wiro macrocystis, ¿verdad? Habíamos establecido que hay formas de cosechar y que son formas de manejar, ¿verdad? Nuestras poblaciones y que habíamos conversado de que, por ejemplo, tan o más importante que cuánto era cómo hacerlo, ¿verdad? Saber cómo son nuestras plantas, saber que si las cortamos no crecen o crecen, ¿verdad? O lo que hablábamos en la clase pasada, en que no podemos cultivar el yuyo que tiene granos, ¿ya? Porque esa es una parte del ciclo de vida, una fase del ciclo de vida que no se va a reproducir como nosotros queremos. Por lo tanto, lo que vamos a cultivar son las plantas estériles. Y esa es la que tiene mayor valor en el mercado. Entonces, eso también es importante saber para qué, cuál es el destino de nuestros recursos. ¿Para qué sacamos Lesonia? ¿Para qué sacamos Macrocystis? ¿Para qué sacamos Yuyo? ¿Ya? Y ahí sí tiene sentido la pregunta del negocio. ¿Ya? ¿Por qué Lesonia? Bueno, conversábamos porque tiene alginatos. Eh, tenía sentido, alguien preguntó, ¿por qué no hacemos harina de yuyo? Yo le decía, lo más probable es que la harina de yuyo sea muchísimo más barato que vender yuyo para consumo directo. Entonces, es súper importante conocer la cadena productiva. Eh, Nuestros recursos tienen una enorme importancia social porque dependemos de ellos, especialmente las comunidades de la costa. Tiene una importancia económica, cada recurso tiene una importancia económica en especial. En el caso de las algas, que ha sido nuestro tema este mes, producen moléculas que son usadas en un montón de distintos procesos industriales, ¿ya? Por eso que la industria china y japonesa, la industria asiática, demanda tanta alga de nuestras costas, porque necesita para una serie de procesos como producir helados, producir conservantes, producir crema, producir comida de mascota, estabilizar la espuma de la cerveza, hacer preservante de los quesos, gelatina, pasta de dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ustedes conocen el valor de sus recursos y para dónde van esos recursos, probablemente van a poder manejar mejor los precios en playa, ¿ya? Es súper importante conocer el, el, la especie que se cultiva, la especie que se cosecha desde muchos puntos de vista. Bien, voy a dejar de compartir un ratito para escucharlos a ustedes. Preguntas, inquietudes. Pelayo, los que no hablan. ¿Ah? ¿Qué inquietudes tiene Alfredo, Anel, Renan, César, Joel, Rosa María, Ángela?
Melissa, Jocelyn, ¿por qué están en este curso? ¿Ah? Cintia, que apareció ahí. Cintia, ¿por qué estás en este curso? Cri, 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 cri. Doctor, buenas. Washington. Bueno, Creo que muchos de los compañeros nos están preguntando porque tenemos un poco de miedo, desconocimiento y recién estamos entendiendo y gracias a su consejo que no debemos perder el miedo de dar un salto, ¿no? Y olvidarnos de que vivir solamente en la naturaleza, sino que hay que aprender a cultivarlo, ¿no? Como usted dice, a domesticar algunas plantas. Y yo en ese caso me gustaría, pero bueno, los asociados de APROMAR, bueno, ¿qué dicen, no? Y a él ya deben manifestarse, ¿no? Aquí les invoco a los socios de APROMAR en el caso de Nacho, ¿no? Él, que es el exterminador de, como se llama, del Yuyo. Habla Nacho. a ver, Nacho, ¿dónde está Nacho? El terror del Yuyo. Vamos a seguir cultivando pues, para que, para que produzca más nomás la línea que me ha indicado. Y como ya está conversando con Washington, que para hacer lo que usted nos está indicando, eso es lo que me está indicando, para ver qué tal nos va el resultado. Ok. Pero me gustaría conocer más. Por favorito. A ver, Elvis, ¿cuál es tu apreciación? Tú que eres nuevo y joven, porque el futuro es tuyo, ¿no? Elvis, contesta. Elvis, acá está Elvis. Sin miedo, todos nos equivocamos. Ahí vamos a preguntar. Bueno, que hablen todos los que van a ir a cosechar el yuyo el día lunes, a ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Javier, ¿cómo está? Aquí pues es que muy interesante lo que usted nos está diciendo. Tengo algunas interferencias de internet, tengo una mala señal, así es aquí en Marcona, sufrimos de ello. Muchos a veces no podemos conectarnos con eficiencia porque, bueno, las empresas operadoras a veces nos juegan una mala pasada. Mi compañero Washington tiene mucha razón. Quizás los compañeros o las personas que están en este curso, muchas veces pues no son personas que no es que tengan miedo, sino que muchas veces tienen el temor, bueno, el temor escénico. A diferencia de muchos de nosotros que hemos sido, pues, no, dirigentes, hemos sabido enfrentar a veces, hemos podido llegar a autoridades, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante lo que usted nos ha dicho. A mí me queda algo como una espina siempre, desde que tengo uso de, o desde que he comenzado a desarrollar este trabajo. Muchas veces las leyes son hechas
para ciertos grupos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces se hacen vedas que no se respetan, a veces las autoridades son corruptas, eh, hay cosas que muchas veces hemos querido o intentado hacer y no hemos podido hacerla porque siempre hay algo que se mueve dentro del aparato estatal que debe de supervigilar y de mantener bien que las cosas, que las reglas se cumplan y sin embargo muchas veces no sucede. Por ejemplo, hace muchos años teníamos nosotros un inspector de pesca aquí en Marcona que llegó y el señor pues no comenzó a decomisar especies supuestamente pequeñas de chanque y tras un arreglo, por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Supuestamente lo decomisaba y luego iba uno y muchos compañeros iban y arreglaban, le daban un sencillo y todo quedaba en nada. Entonces, esa es una de los cánceres que nosotros tenemos en cuanto a lo que es reglamentaciones, vedas estipuladas, ¿qué le digo, no? O sea, son cosas con las que todavía no hemos aprendido a hallarle un método efectivo de contrarrestar. A diferencia seguramente, ¿no? de Chile, que seguramente es una política nacional, bueno, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Es un ejemplo ¿cómo se llama?, de rectitud en cuanto a autoridades que hacen cumplir las leyes, pero acá no pasa eso, ni No, si la pesca ladrones hay en todas artesanal ni la partes. pesca. Así es, sí, pero en mayor medida, pues no, en mayor medida seguramente se hace aquí. Pero, Javier, mira, Javier, yo conozco al Perú, yo creo que antes que tú nacieras, no sé qué edad tienes, pero yo voy al Perú de que era un chibolo. eh, y siempre ha habido mucha excusa del no hacer por lo mismo que tú dices. Y yo creo que Marcona tiene una condición que podría estar fuera digamos, del estándar peruano. Tiene una comunidad interesada, tiene una comunidad de pescadores organizada e interesada. ¿Ya? Conoce. Doctor Julio, disculpe, de casualidad le desactivé el audio, porque se había aperturado otro. Si tú quieres, no hablo más. No, doctor, disculpe. Lo que estaba diciendo es que Marcona tiene una condición, no es primera vez que interactuamos con Marcona, ¿verdad, Washington? Nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, de hecho, hace muchos años que no tenía tantos estudiantes en una sala de clase. Lamentablemente no los puedo ver, pero no es fácil tener durante un mes entre 43 y 58 participantes. No sé cuánto participan, no sé si están todos atentos en lo que estamos hablando, pero hay una comunidad interesada, ¿ya?, en un tema particular que es el mar, sus productos, su forma de cosecharla, su forma de manejarlo, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un gran valor. Segundo, están organizados, ¿cierto? Tienen una cooperativa, un sindicato, una organización que les permite tener una cabeza visible. Y esa cabeza visible, Javier, Washington, quizás alguien más, pueden gestionar, ¿ya? Entonces, lo que yo les sugiero es que, y probablemente Estefanía, que está cerca de la universidad, pueda gestionar un proyecto, ¿ya? Proyectos que sean dirigidos a, por ejemplo, vamos a desarrollar el sistema de cultivo con las mallas que
profe Vázquez, el profe Julio nos enseñó y lo vamos a desarrollar, ¿ya? Y vamos a poner 10 líneas para ver cómo crece, ¿ya? Pero es un proyecto en que vamos a tener que poner una a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, las vamos a tener que manejar, unas las vamos a poner en una dirección, otras en otra, ¿verdad? Eso los biólogos lo saben hacer y saben diseñar ese tipo de experimentos. Entonces, en conjunto con ustedes que tienen las embarcaciones, que tienen el conocimiento de navegación, que conocen el ambiente, es la mejor alianza. Entonces, no va a haber excusa de que el inspector se llevó el chanque y lo vendió en la otra caleta. No, ustedes y los biólogos y los técnicos que van a armar, ¿no es cierto?, las líneas y los experimentos. Entonces, yo creo que eh, tienen que, tienen que, eh, tienen que juntarse, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿ya? Y acá también hay corrupción, y también hay fiscalizadores, y también siempre los recursos son pocos, pero, y tampoco todas las comunidades de pescadores artesanales responden de la misma manera. Aquí en la región donde yo vivo deben haber unas 40, 45 organizaciones a lo largo de este pedazo de costa y yo trabajo con 6, ¿ya? Pues 6 las que han respondido siempre, están siempre dispuestas, conseguimos los subsidios, hacemos los experimentos, hacemos la transferencia tecnológica, ellos ganan y nosotros también. Entonces, yo creo que ese modelo tienen que echarlo a andar. No sé si con las universidades de Lima, con las universidades que pueden estar más cerca de Marcona, con Arequipa, no lo sé. Ya ustedes ahí tienen que ver. Y les digo, el canon minero genera mucho dinero para las universidades. Y a veces las universidades en el Perú no saben qué hacer con tanto dinero. Nos tocó visitar un poco antes de la pandemia unos laboratorios de biología molecular que yo los quisiera en mi universidad y no había gente para hacerlo funcionar. O sea, se compraron un super Mercedes-Benz y no hay chofer para el Mercedes-Benz, pero la tecnología es muy grande. Entonces, ojo con eso. Ahí hay una forma en que se pueden buscar alianzas, ¿ya? Ustedes no van a ser capaces de echar a andar un hatchery todavía, ¿verdad? Pero si los ayudan y les enseñan, no tengo la menor duda que va a funcionar. Entonces, eh, creo que ese es una forma en que tienen que ir juntos, ¿no es cierto? Los técnicos, la gente de la universidad y ustedes que son los dueños del terreno. Súper importante mantener ese esquema. Doctor, buenas noches. Doctor, una inquietud, doctor. Sí, Pelayo. Nosotros hicimos una pequeña prueba el año 2019. Como estamos observando, si se puede abonar el yuyo, la plantación de yuyo, se puede abonar. Porque ¿Pero depende para qué? le he visto en sitios que el agua para turbia. Le he visto yuyos más grandes, más robustos y de buena calidad. Los sitios que para poco agua limpia, poco no tanto como los yuyos que están en el agua sucia. Por eso le decía si de repente se puede abonar o echarle algún nutriente para que mejore, no sé, esas partes que nosotros hemos hecho pruebas así, sin conocimiento nada, pero con esta capacitación ya estaremos haciendo mejores para el futuro. Pues. O sea, yo creo que el mejor mensaje para el yuyo tiene que ver con la selección de las algas que van a cultivar. El yuyo tiene 3 formas distintas y todas generan productos distintos, crecen distintos y tienen un valor distinto. ¿Ya? Entonces, si ustedes fertilizan yuyo y solamente producen material reproductivo, no nos sirve. Por eso le decía yo que tienen que, si realmente quieren no seguir explotando el yuyo de la naturaleza,
vamos a cultivo. ¿Qué vamos a cultivar? ¿Cualquier yuyo? No, vamos a cultivar el yuyo que es estéril. Entonces, por eso que es importante conocer los organismos, ¿ya? Por muchos años los pescadores en Chile cortaban las lesonias y estaban perdiendo dinero, dejaban el 40% del peso total de la planta y esa parte del disco de fijación, el grampón, se lo comían los erizos y se perdía y además restaba espacio para que llegaran nuevas juveniles. Entonces aprendimos a la biología y la recomendación es saque la planta completa, ¿ya? Entonces es muy importante saber para qué, porque uno podría decir, bueno, si crece más, echémosle fertilizante, pero ¿tiene sentido echarle fertilizante al Pacífico? O sea, me parece que no tiene mucho sentido. No, yo le Entonces, decía, doctor, si vamos a cultivar en estanque, la cosa cambia. ¿Ya? Si vamos a cultivar algas verdes, yo te diría, ponele, échale lo que quieras, ¿ya? Y van a crecer más. Y si además lo hace en bahías muy cerradas, con muy movimiento de agua, vamos a tener grandes producciones de algas verdes, ¿ya? Pero el yuyo es otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es observar y ver por qué en un lugar crece más que el otro, qué es lo distinto, ¿ya? Y eso es observación. No hay una receta. Si ustedes me dicen, acá en esta parte crece más, yo la verdad no sé por qué, porque primero no lo conozco, y tendríamos que mirar, ver, medir si hay más o menos nutrientes, si hay más o menos movimiento de agua, si son solamente plantas reproductivas, cuál es la proporción de plantas estériles que nos interesa. ¿Se fijan? Entonces, es importante observar que alguien esté estudiando el sistema, y ahí hay una deuda enorme, y es extraño porque el Perú, teniendo una extensión de costa significativa, ¿verdad? Lo único que se ha preocupado es de la pesca pelágica, anchoveta y sardina. Y no se ha preocupado de los recursos costeros. Entonces, no hay profesionales en el Perú, no hay biólogos marinos, no hay acuicultores. Recién armamos un programa con Cayetano para que empezara a formar biólogos marinos y acuicultores a partir del año 2022, ¿no? Los biólogos que produce San Marcos son biólogos pesqueros, para la anchoveta de nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos una deficiencia de técnicos, de profesionales que hacen este tipo de cosas. Nosotros hemos estado ayudando, ¿ah? Y probablemente si no hubiéramos estado en pandemia yo estaría allá y habría llevado un grupo de pescadores artesanales para que en conjunto armáramos los longlines. Va a tener que esperar eso, pero yo les sugiero, ¿no es cierto? Y Estefanía nos puede ayudar, la gente del CITA Acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia nos puede ayudar a establecer proyectos en Marcona, proyectos productivos, ¿ya? Cultivo de yuyo, cultivo de pulpo, cultivo de ostiones en sistemas suspendidos, eh, manejo de lesonia, ¿ya? ¿Por qué no un hatchery? ¿Ya? ¿Cómo montamos un hatchery para algas? ¿Ya? Y eso yo creo que hemos sido súper exitosos en ganarnos un montón de proyectos FINIPA el año pasado, junto con Cayetano, para hacer diplomados, para hacer este curso, para hacer otro. Entonces, se puede hacer. El Perú tiene muchos recursos hoy día. Hay una Doctor. pregunta en el chat, don Joel, dice, Sí, Doctor, ¿sí? aló. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Buenas Un saludo. noches, Renan.
Le saluda Renan Obregón. Doctor, permítame agradecer sus palabras. Nosotros como integrantes de APROMAR y los iniciadores en temas de investigación desde el año 99-2000, quizás podría expresar con vergüenza ajena proyecto que hicimos en Tres Hermanas el año 2001, fue desmantelada por una resolución. Ahí está Washington, ahí está Martín Vélez, ahí está Chato Orihuela, los que iniciamos en trabajos de emprender en temas de agricultura. Si bien es cierto, en el Perú, nosotros todos hemos estudiado, todos los participantes que están en este momento, hemos aprendido que la actividad hace miles de años era pues cazador, pescador y recolector, recuerden. Y pareciera que seguimos siendo recolectores, ¿no? Seguimos en esa faceta. Solamente vivimos de acuerdo a la disponibilidad del recurso. Cuando no hay, no hay. Nos dedicamos a otra cosa. O cuando hay, bendición, ¿no? Seguimos. Entonces, desde el año 96, 97, creo yo, llegaron algunos profesionales y pescadores chilenos con el tema de área de manejo, la cual fue motivador para nosotros, y se emprendió en trabajos más o menos relacionados a lo que es recuperación de ecosistemas, ¿no? Fíjense, desde más de 20 años, y seguimos hablando con el mismo lenguaje. Entonces, la transferencia tecnológica se ha retrasado demasiado en nuestro Perú. Los pescadores, como usted manifiesta, y también la asociación nuestra, y seguramente todos los que están participando, seguimos con ese entusiasmo, seguimos con ese afán de continuar. Sin embargo, estos tipos de reuniones, estos tipos de acciones, son los que nos van a permitir continuar, dar quizás otro punto de partida. Y agradezco en este caso también a Cayetano Heredia, que está participando con nuestra asociación, igualmente el financiamiento de PENIPA, igualmente la empresa minera Marcobre, que es parte de ello. Entonces yo creo que son formas que tenemos que ir avanzando, del cual siempre reiterar a veces expreso el agradecimiento. Y usted, cuánto hubiéramos querido, y siempre fue eso, ¿no? Siempre fue eso, que usted participe con nosotros. En vez de que vayan 10, 20 pescadores a Chile, mejor es traer un experto al Perú, de tal manera que ellos nos puedan motivar para poder seguir trabajando. Entonces, dicho eso, nosotros estamos en estos momentos hablando del yuyo. Quizás mis compañeros, algunos están más dedicados al macrocistes, a colecta de macrocistes, el cual también es bastante oneroso. Sin embargo, el tema de yuyo ya estamos incursionando, el cultivo de yuyo estamos incursionando muchos, y está dando bastantes réditos si lo sabemos manejar, pero es en situaciones, digamos, casi de prueba, ¿no? De ensayos. Le comento que los que ha sembrado lo que dice Pelagio, los que han hecho una especie de hacer crecer en forma vegetativa, dejamos crecer y crecer y se llena de esporas. Y cuando van a sacar en un puñado que sacan casi la mitad, 50%, salen con esporas, no salen limpias. Entonces, esas esporas vienen a ser descarte porque no los compran, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el mercado o la demanda del yuyo, estamos hablando de yuyo, el Chontracanthus, en el Perú está restringido solamente como acompañamiento al ceviche, ¿no? Que se pone el yuyo, y otros quizás en el sudado, ¿no? Pero cuando están esporados, ¿quién los come, no? Entonces, la pregunta también va ahí, si ustedes nos pueden despejar, además de este tipo de presentación para el consumidor, ¿hay otras o habrán otras? Tenemos otro proyecto con nuestra asociación que nosotros planteamos a PENIPA, y eso estamos avanzando, de convertir en harina, de tal manera que haciendo ya harina de yuyo, en todo caso orientándonos a estos esporados que no los consumen,
podríamos convertirlo en harina y a base de harina ya podríamos diversificar el tipo de presentación para otros tipos de consumo, ¿no? Entonces, no solamente esperar que yuyo vaya en forma, digamos, natural al sudado o al ceviche, sino ya de manera que puede ser ingrediente para un pastel, para para un otro tipo de consumo, ¿no? O ama de casa puede ir a una bodega y comprar tipo orégano, de tal manera puede ser ingrediente como sazonador, etcétera. Entonces, Ya me dio hambre, Renan. ese Me dio tipo, hambre ya. ese tipo quisiera que ustedes nos transmitan si ustedes han avanzado en, ¿no? De diversificar el consumo. Gracias. Bueno, lo que pasa, Renan, es que volvemos un poco a lo mismo. Siempre se necesita conocer los recursos, ¿ya? Como bien tú dices, el yuyo con grano, el yuyo reproductivo, ¿cierto? Es descarte, porque no va al ceviche, no va al sudado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hay un químico de alguna parte que, que colecte, se lleve al laboratorio y haga unos análisis sobre contenido de geles, análisis sobre carragenanos y carrageninas, ¿ya? Porque es súper importante y tienen muy buen precio fuera, ¿ya? Los carragenanos y las carrageninas son preservantes de alimentos. Por ejemplo, todas las cecinas que tienen ese como un plástico, como si estuvieran en una pequeña, en una tripa muy delgada, ¿verdad? En un embutido. Eso es puro carragenano, ¿ya? Y tiene un muy buen valor en el mercado internacional. Entonces, pero es importante conocerlo, porque si usted le llega a un chino y se los va a comprar a precio de huevo. Entonces, es importante establecer las preguntas a la naturaleza. El yuyo tiene muy buen precio cuando va a consumo humano directo. El yuyo fresco en Japón, como les contaba en las clases pasadas, lo decoloran y después lo tiñen desde azul hasta amarillo. Y tiene un precio altísimo en los restaurantes en Japón porque les gusta mucho las comidas con colores, ¿ya? Y tiene muy buen precio en mercados internacionales. Entonces, eh, se puede diversificar la producción, sin duda, ¿ya? Es más, los distintos, la- las plantas que tienen granos, las que están reproductivas, son formas distintas el macho y la hembra. Y los productos, o sea, las moléculas, la química de esas moléculas es distinta también. Entonces es probable que uno pueda producir harinas de las formas distintas, ¿verdad? Y separar el, el vegetativo, el estéril, para cultivo. Entonces, si vamos a cultivar toda la pradera y vamos a generar que la mitad es descarte, no es adecuado. Por eso que la estrategia es, si vamos a cultivar, cultivemos en cuerdas, cultivemos en estos sistemas suspendidos, pero cultivemos solamente lo que queremos sacar. ¿Para qué vamos a cultivar material reproductivo? Que no nos sirve, que va a ser descarte, ¿ya? Y por otro lado, si seguimos cosechando las praderas naturales, bueno, ese descarte transformémoslo en harina, ¿ya? Y veamos dónde tenemos un comprador interesante para poder producir un volumen que sea exportable, porque la exportación tiene que ver con el volumen de producción que tenemos, ¿no? Entonces, la misma organización se puede conectar con otras organizaciones que también tienen mucho descarte y formar una asociación, o ustedes simplemente comprarle ese descarte, procesarlo, molerlo, ¿verdad? Y venderlo con un valor agregado. Entonces, les aseguro que yo, si me voy para allá, me hago millonario con el yuyo.
Con todas las ideas que tenemos y con ustedes, nos podemos hacer millonarios. Entonces, yo creo que es importante mandar una muestra a Cayetano. En Cayetano hay buenos químicos que hagan un análisis de productos naturales. ¿Ya? ¿Cuánto carragenano hay? ¿Qué tipo de carragenano tiene? Y empezamos a trabajar los descartes. Luego, si vamos a cultivar, cultivemos solamente material estéril, porque el otro va a ir para descarte. Entonces, y pensemos en este sistema de boyas suspendidas que yo les conté. Porque está aprobado, porque produce bien, porque crece rápido, ¿verdad? Entonces, está bien que prueben con todo. Si quieren fertilizar el mar, háganlo, pero yo creo que no va por ahí el tema, ¿no? Los experimentos tienen que ser más dirigidos, con algún sustrato, con alguna pequeña información, porque prueba y error, vamos a gastar mucho dinero. Entonces, hay que leer un poco, hay que conectarse con la gente que está en el tema, los biólogos, y hacer una alianza, ¿ya? Es súper importante, yo les sugiero que vayan por ahí. Hay una pregunta en el chat de don Joel Gutiérrez, que dice, ¿cuál es el alga más adecuada para asociar con un cultivo de pejerrey y lisas en ambientes controlados? Buena pregunta, pero eso es un tema súper interesante, y tiene que ver con el concepto que se llama cultivos multitróficos, ¿ya? Es decir, donde hay distintos grupos de organismos que tienen distintas estrategias alimentarias, y que se relacionan en función de sus productos de desecho, ¿ya? Entonces, ¿por qué cultivar pejerreyes y lisas y algas? Porque los pejerreyes y las lisas producen desechos orgánicos, ¿no es cierto? Los mismos desechos que producimos nosotros cuando vamos al baño, y esos desechos son materia orgánica que es incorporada por las algas. Por lo tanto, tienen dos funciones. Uno, depurar el agua, hacen un filtro natural, y también al hacer filtro natural, ellas mismas crecen más rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, este cultivo combinado, generalmente son tres, ¿ya? Puede ser un pez, un alga y un bivalvo, una concha de abanico o algún organismo que también sea filtrador, ¿ya? Entonces, esa combinación funciona muy bien y es lo que se llaman los cultivos integrados o cultivos multitróficos. ¿Qué alga funciona bien? Yo diría que casi todas funcionan bien, excepto las pardas, pero las algas rojas, yo creo que podría funcionar bien el yuyo, podría funcionar bien el pelillo, la gracielaria, y las ulvas funcionan muy bien, o sea, las algas verdes, ¿ya? Pero lo importante, si es que es un esquema para un proceso productivo, todos los componentes debieran tener un valor comercial. Nosotros por aquí cerca teníamos un cultivo de truchas con lechugas y con camarón de río, ¿ya? Entonces, el agua pasaba por unos tubos y las lechugas crecían en cultivo hidropónico, esto en agua dulce. Las truchas se llegaban hasta truchas de 300 gramos, y el camarón, que era un organismo que come de cualquier cosa, crecía también rápidamente, ¿ya? Entonces, el concepto que está detrás de esta pregunta sobre qué alga funciona más para un cultivo de pejerrey y lisas, tiene que ver con eso, con el concepto de cultivo integrado. También es algo muy importante que se podría hacer en el Perú y también en el mar, no solamente en agua dulce, ¿ya? Asociar, por ejemplo, cultivo de macrocistis con
cultivo de conchas de abanico en sistema suspendido funciona súper bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Macrocystis va a tomar todo el desecho que produce la concha de abanico y va a fertilizar el cultivo de Macrocystis. Ahora, específicamente, Joel, ¿cuál alga para pejerrey y lisa? No sé, tengo en mente algunos nombres comunes que probablemente no sean los mismos. Yo creo que Gracilaria funcionaría muy bien. Gracilaria es una alga roja que produce agar y que crece en lugares de estuario, es decir, donde hay una mezcla de agua dulce con agua salada, que es donde vive el pejerrey y las lisas. Así que por eso yo creo que funcionaría muy bien. Doctor Julio, hay otra pregunta. Dice, ¿en qué momento, no sé quién es Galaxy J2, si puede decir su nombre? Dice, una pregunta, ¿en qué momento puedo sembrar el yuyo en tiempo de verano o invierno? ¿Cuál de los dos puede dar resultados rápidos? No sé. No sé porque va a depender de las condiciones de donde lo haga. Es probable que mientras más cerca en latitudes más bajas, o sea, mientras más cerca del Ecuador, las condiciones del mar son más estables, con menos variabilidad, y probablemente de lo mismo sembrar en invierno o en verano. Si nos vamos, si vamos subiendo en latitud, o sea, nos vamos para Chile, es probable que las condiciones de invierno o verano cambien significativamente y sea mejor sembrar en verano que en invierno, ¿ya? Pero también va a ser importante saber dónde, porque si las condiciones del lugar tienen una fertilización permanente de estos procesos de surgencia que traen aguas de profundidad ricas en nutrientes, es probable que también no haya mucha diferencia entre sembrar invierno o en verano. Así que la respuesta es no sé. Hay que ir a estudiar dónde. Es súper importante saber dónde y cuáles son las condiciones de ese lugar y que se diferencian de otros, ¿ya? Pero como yo les contaba, con Macrocystis tenemos estructuras reproductivas todo el año, pero solamente son exitosas las que salen de la planta durante primavera, ¿ya? Entonces, las condiciones de las localidades son muy especiales y es importante conocer la, la naturaleza en ese sentido. Así que hay que estudiarlo, Galaxy J2 Prime. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, doctor, quería hacer una pregunta. ¿Los afloramientos de algas son tóxicos? ¿Son perjudiciales para las personas? Depende de la especie que se produzca el afloramiento, ¿ya? Hay algunas que son tóxicas y muy tóxicas, incluso mortales, y otras que son menos, ¿ya? Eh, Hay algunos dinoflagelados que tienen veneno paralizante de molusco y son súper tóxicas y hay evidencia, especialmente en el sur, mientras más al sur son más potentes, en que hay informes de muertes por estos afloramientos, ¿ya? En el caso de los peces y de los organismos filtradores, como la concha de abanico, como los bivalvos, los choritos, qué sé yo, eh, que se intoxican con estos venenos paralizantes, transmiten y también uno se puede intoxicar e incluso puede llegar a morir, ¿ya? Pero en general, el problema para los organismos que filtran, como muchos peces, ¿verdad? Por las agallas y los moluscos, como las conchas de abanico, el problema es que estos organismos que producen
mareas rojas, ¿verdad? Estos afloramientos de microalgas crecen tan rápido y son en tan gran cantidad que lo que terminan haciendo es asfixiando a los organismos, puesto que las branquias se trancan, se taponean y no puede hacer pasar el agua y por lo tanto no pueden sacar el oxígeno del agua. Y por eso es que hay a veces muchas mortalidades en la costa y hay varazones de peces y de conchas por mareas rojas, por estos afloramientos de algas en la costa. A veces son súper locales o a veces son en grandes extensiones de mar. Eso, Neil, ¿no? Espero haberte respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Julio, el señor Washington me ha mandado una foto y un video que voy a compartir. ¿Ya? Muy bien. Un ratito. Y de paso les comento que ya encontré la bolsa. Muy bien. A ver. Ya. Señor Washington, ¿el video está bien primero? Sí, ponle primero el video. Ya, a ver. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ok. Entonces voy a Sí. solamente... Doctor. Sí, Le explico, doctor. sí, sí se ve. Trabajamos en la Reserva Nacional de San Fernando, un área que siempre lo hemos conservado, ¿no? Y se mantiene en esas praderas. Y me gustaría saber cómo se llama en esas praderas. ¿Se puede poner captadores, como se llama, para captar las plantillas ahí o no? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Eso es macro? Y esa es la macrocísteme. Y todo lo que está en la ribera, esas bolitas, son las ya colectadas. Todo ese manto negro son las macrocístemes. ¿Y para qué quieren cultivar? ¿No es suficiente con lo que el mar tiene en mercado para Sí, sí tenemos mercado. vender? Tenemos una alta demanda, pero también, como usted mismo dijo en la introducción de su explicación, es que cada día hay más pescadores, cada día hay más demanda y el ministerio sigue dando los permisos, ¿no? Entonces, siempre la actividad está en constante amenaza. Comenzamos 500, ahora somos como 1000, ¿no? Pero nosotros tenemos esas praderas naturales, conservarlas, donde se pueden tomar las plantas y cultivarlas más afuera, como usted lo hace, ¿no? Bueno, lo que yo haría sería poner pequeñas piedras debajo de macrocísteme, en la base. ¿Se acuerdan que les conté? Sería Sí. ideal ir poniendo o ladrillos, ¿verdad? Que después podamos ir profundizando. Los vamos corriendo y vamos extendiendo el límite de la pradera. Sí, ya sé, por eso que de repente muchos compañeros también son conformistas y no dan el otro salto, ¿no? Porque, y además esa macro está porque hay pocos erizos, ¿no? El día que aumenta el volumen de erizos también baja la producción. Bueno, pero el erizo también es una buena fuente de ingresos, ¿o no? Por eso que gracias a Dios que Marcona tiene dos recursos de muy alta demanda en el mercado internacional y de alto valor, ¿no? Pero esas son nuestras praderas y así lo venimos como observando gracias al apoyo de la Reserva Nacional de San Fernando, ¿no? Oye, Tenemos un Washington, una pregunta. ¿Cómo es el fondo? rocoso. ¿Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué roca pasa? dura? Sí, es dura. Si yo le pongo un clavo de 4 pulgadas, ¿lo entierro o no? ¿Con un martillo? No, es muy dura. Ok. Lo otro que se puede hacer, Washington, que no sería mala idea, es cortar pedazos de malla anchovetera vieja, que no se ocupe, y ponerla en la base de las plantas. Ya. ¿Ya? ¿Me sigues? Por ejemplo, paños de
de 1 metro por 2 metros de largo. Ponerle piedra y que quede ahí un tiempo para que, a ver si se fijan plantas. Y después, toda esa malla, correrla unos, no sé, unos 20 metros desde el borde del bosque hacia el mar. Y fijarla con piedra nuevamente. A ver si podemos ir extendiendo la pradera que hoy día tiene este ancho y que si hacemos ese experimento podría tener el doble. Claro, y además, doctor, nosotros queremos estar preparados porque se acuerda el fenómeno del niño 2015, 2016 que vino, hubo una gran destrucción de las plantas, ¿me entiendes? Y Sí. la producción bajó, entonces queremos manejar el tema de cómo captar semillas, entonces cuando venga un fenómeno del niño, como se llama, malogre las plantas y nosotros podemos resembrar. Por eso es el interés de nosotros, como se llama, seguir este curso, ¿no? Y Por ejemplo, eso esa es una buena estrategia lo que le estoy diciendo, poner piedra, ladrillo, algún sustrato que sin tener un hatchery, ¿verdad? Tenemos un hatchery natural, la ponemos en la base de las plantas, seguramente en algún momento del año, no sé cuándo, a lo mejor también en primavera, esta época sería buena, creo yo, ponerla ahí y luego ver si aparecen pequeños macrocistis juveniles y ir tirándolos hacia adentro, ¿ya? Ir ampliando el ancho del bosque, el ancho de la pradera, ¿ya? Esa es una buena forma porque además cuando viene el fenómeno del niño, las plantas que están a mayor profundidad se salvan, ¿ya? No se mueren tanto como las que están en la orilla, porque la orilla se calienta mucho más. Por lo tanto, sería una buena estrategia para, si es que viene un niño, mantener un stock de abajo que va nuevamente a repoblar los ambientes más intermareales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, organicen ya un día todos los miembros de la organización con un ladrillo, con un pedazo de malla a poner en las bases de las plantas más profundas. Y veamos, y lo vamos viendo cada 15 días o todos los meses, vamos, buceamos, ¿no es cierto? Y vemos cómo están nuestros sustratos, si aparecieron las plantas. Si aparecen las plantas juveniles, ¡boom!, los movemos 20 metros para afuera. Entonces, toda la organización participa, todos contribuyen a ver qué pasa con este experimento. No les digo que les va a resultar, pero ¿y si resulta? ¿Cierto? No hay peor trámite que el que no se hace. así es, doctor. Pero tiene un concepto detrás, ¿verdad? Tiene información biológica. Pues yo ya les dije, estas plantas, las algas café, las pardas, su velocidad de dispersión es bajísima. Entonces, todas las esporas, todos los juveniles caen a menos de 1 metro de las plantas que son los padres. Entonces, eso lo sabemos. Por lo tanto, vamos a poner ahí, en la base donde están las esporofilas, acuérdense el mono que yo les mostré, el dibujo que les mostré de las plantas, ¿no es cierto? Donde están las esporofilas, como sabemos que tienen baja velocidad de dispersión, lo más probable es que caigan ahí muy cerquita. Y ahí vamos a estar nosotros con nuestros sustratos artificiales, que si se pegan, los vamos a correr y los vamos a ir empezando a cultivar un poco más hacia afuera. ¿Ya? Yo asumo que aquí hay, en esas últimas piedras que se ven, ¿no es cierto?, casi en la mitad hacia arriba a la derecha, no sé si con el mouse alguien lo puede indicar ahí, Estefanía, A ver, unos bajeríos ahí, no sé quién está manejando yo, ¿verdad? doctor. A ver, voy a ver aquí, no sé si esto me ayuda. A ver, Ya. creo que ya está. Sí, sí puede ver aquí, ¿no? ¿Sí lo ves? Más abajito, donde está la roca blanca. Está la roca blanca. Aquí. Ya. No, Doctor, no.
a tu derecha, a tu derecha. ¿Quién a tu Acá derecha? es mi derecha. Ya, ahí, pero hay una roquita blanca más a la izquierda. Al último ¿Esta? roca, Ahí es, exactamente, ahí. doctor, Esa que está ahí. esa roca, ¿Qué profundidad hay ahí? promedio de 20 metros, pero en esa roca, doctor, está la lesión de ingresos. ¿La qué? La lesión de ingresos, lo que ustedes tienen, pues. Ya, Está pero en forrada ingresos, de lesonia esa parte. pero Pero solamente en el intermareal. sí, sí, sí. No, no, hasta fondo. Pero solamente esa roca nomás, a pocas rocas, todo eso lo que está en el interior, solamente en ese lugar, no sé por qué razón ellos habitan ahí nomás, pero nosotros no le explotamos eso porque, ¿cómo se llama? En Marcona no se explota ese recurso, solamente, Pero, ahí hay 20 metros, dices tú, de profundidad. y más o menos, hay 20 metros. Bueno, supongamos, y desde la orilla hasta esa roca, ¿cuánto habrá? Ya, pero todo ese fondo está lleno de la soña trabeculata. Así que de repente cuando nos visiten, pero esas son las praderas que tienen. Parece que nosotros más pensamos así como ustedes sembrado en forma de suspendido, ¿no? No online. Ya, pero aquí a lo mejor es un día excepcional, pero aquí pareciera ser un muy buen lugar para hacerlo online. Sí, más o menos. ¿Por qué le digo, doctor? Porque hay una parte que hay una alga roja, esa calcárea, la que está invadiendo y la está desplazando a la selva trabeculata y no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Pero ya conversando con unos amigos me dicen, ¿por qué no lo haces una manta de trabeculate, no, de macrocitis y le va a faltar luz a esas algas y van a tener que regresar a su estado natural, me dicen, al medio ambiente. No sé si ¿Qué es lo que será hay así. ahí? Hay mucho erizo o lapas. No, no hay nada, sino que hay una alga carcaria roja que ha aparecido ahora los últimos 5 años y y solamente hay unos cuantos cangrejos. Porque antes, de aquí a 15, 20, 15 años, todo eso era lleno de lapa, chanque, como se llama, ¿no? Pero su producción ha bajado, pero ya no es de los de antes. Sí hay un poco, pero no tanto. Ok, pero bueno, hagamos ese experimento, ¿ah? Lo que yo le sugiero. Ya, doctor, ahí tenemos, por eso le enseño cómo son los bancos, pero tenemos una otra zona que trabaja en la parte sur, ahí sería más fácil, ¿no? En Tres Hermanas. Vamos a hacer, pero ahora ya tenemos el concepto que pues, se puede poner muy cerca los paños ¿cómo se llama? De malla anchopetera usada para captar los plantones y vamos a ver qué pasa. Pues. Claro, que quede bien pegada al piso y que no termine en la playa con el oleaje. ¿Mm? Ya Bien bueno, lastrada. claro, se le puede poner la hora de la baja, pues, de la marea baja, bien puesto, ¿no? Y ya vemos qué pasa. Le amarran bien en los extremos y en el centro unos buenos peñascos, unas piedras fuertes, ¿ah? Para que resiste y quede ahí anclada. No, sino que se puede poner a una roca alta que tenga macrocitos a todo alrededor, encima y abajito se le pone, pues, en la misma roca. Ya nosotros vamos a ver cómo lo hacemos, pero ya la idea, ya usted nos los ha dado, porque nosotros hicimos una payasada hace 4 años, ahí tengo también las fotos que estamos trabajando en grupo, y no nos salió, se rompió el cabo y toda la historia, pero ahora usted ya nos da otra idea diferente, ¿no? De repente no captamos ninguna plantilla porque estamos muy cerca muy lejos de las plantas, ¿no? De la semilla que estaba abajo, ¿no? Ya, y lo otro es que hay que hacerlo de aquí hasta diciembre, o sea, un mes poner en un lugar, al mes siguiente poner en otro lugar, si todos los meses hacer una réplica del experimento, ¿ya? Para saber cuándo es el mejor momento y para captar mejores semillas. Si lo hacen una sola vez y no les resulta, se van a desanimar. Pero tendríamos que probar por lo menos durante todo primavera y verano. ¿No?
Así es, doctor. Nosotros como pescadores ya sabemos que todo no es fácil, pero con paciencia siempre se logra. Así es. Ya, doctor, pasemos a otro tema. La otra foto ya no, señor Washington, porque a ver un ratito. La foto que todo estaba destruido. Fue. Doctor, si me permite. Ahí, ¿Esto? ¿Sí eso. pueden ver la foto? Sí, ¿no? No, la atrás. La Ahí, foto a ver. de atrás. A ver. Esta no es. A ver un ratito. Ese es el video. No, la foto, hay una foto que la última. Esa. Tengo estas tres, señor Washington. Esa es la que está en la manito. Esta. Claro, así pues fue, ¿te acuerdas, doctor? Recuerda que nos encontramos en 2008. Esa foto es de 2008. Pero ese no es de la reserva, es de la parte de San Juan de Marcón. Y muchas partes que destruyeron, pues, como se llama el ecosistema de esa forma. O sea, esa foto es de 2008, no. Pero ahora toda esa área ya está recuperada, ¿no? Ya de Marcona no se Muy sigue. bien. Más bien le vamos a dar pase al señor Javier Grimaldi. Ahí dejo de compartir entonces. ¿Alguien quería preguntar algo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Habla Samuel. Samuel. Sí, mire, solamente para comentar, cuando estaba hablando de las praderas que ha mostrado en la fotografía y en el video, efectivamente Marcona tiene pues una gran abundancia de praderas de algas pardas, en este caso macrocistis, ¿no? Unos espacios más que otros. Y aparentemente, claro, tenemos abundancia que, bueno, la cultura de macrocistis y extender las praderas, como estoy escuchando, ¿no? Parecía no algo que no, ¿cómo se llama? No rentable, ¿no? Porque si ya tienes bastante. Pero lo que pasa es que aquí el asunto es que con los rendimientos de algas varadas, en ciertas épocas, pues, como ya sabemos, falla. En este caso, en el invierno. En los veranos son los que más, las valoraciones más altas que se producen, y en el invierno, pues, disminuyen drásticamente. Pero la legislación peruana permite de que si tú tienes un área de concesión que puedes cultivar, en este caso macrocitis, puede tapar esos huecos de invierno. Te permite cosechar. Lo que no te permite hacer en el estado natural. Entonces, cultivarlos en long life, como decía el señor Washington, pues me parece rentable porque tú puedes programar tus cosechas para esas fechas que tú no tienes. Entonces, me parecía correcto de esa parte, ¿no? Sí es rentable. Es todo. Bueno, es lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Esas mismas, si tuviéramos longline y no tenemos un hatchery, lo que podemos hacer, si logramos capturar juveniles, es traspasarlos a las longline, amarrarlos amarrarlos a la línea, como si la sembráramos, ¿verdad? Y ahí va a crecer muchísimo más rápido que desde el fondo. Entonces, también es otra estrategia. Ahora, para tener una buena producción de macrocistis en longline, durante todo el año, yo creo que ahí necesariamente tendríamos que tener un hatchery para producir plántulas en condiciones controladas. Pero esa es la idea, porque en el fondo tú tienes toda la razón, Samuel. En el invierno la varazón disminuye, entonces ¿cómo podemos tener una producción sostenida? ¿Ah? ¿Cómo podemos cumplir con nuestros clientes? Entonces, ahí donde la acuicultura aparece como una muy buena alternativa, ¿ya? Pero en este caso, yo creo que la captura de plántulas desde el medio natural va a ser insuficiente para mantener una producción importante en longline, ¿ya? Y además tener que estar plantando constantemente. Entonces ahí se nos cae un poco el modelo de negocio. Entonces, pero desarrollar un hatchery de algas no es
no es gran cosa, no es muy complicado. Entonces, de nuevamente, conversen con los especialistas, con la gente de Cayetano. Hay universidades que están entrando en el tema marino. Puede que nosotros hemos tenido acá muchos estudiantes peruanos que han vuelto al Perú y se están insertando en las universidades. Así que creo que es importante hacer esta alianza estratégica con los biólogos. La planta que, como bien dice Samuel en el chat, esa alga roja calcárea es coralina. Coralina tiene cientos de especies y son todas crustosas calcáreas que generalmente aparecen cuando hay un organismo que está ramoneando, raspando las rocas y se va comiendo todo y lo único que va quedando son las coralinas. Por eso les preguntaba, a lo mejor hay muchos erizos, no sé si ustedes tienen el erizo negro, ese que no es comestible. Pregunto. Doctor. ¿Sí? A ver. Sí, efectivamente, como experiencia de trabajo, hemos visto, por ejemplo, que esta alga de la que estamos hablando, el alga coralina, no es no es una especie que antes veíamos, ¿no? Y que ahora pues no abunda de sobremanera. Más se ha visto, o sea, en un principio las veíamos o las hemos visto en las bajas donde antes había grandes producciones de choro, ¿no? Y las que ahora pues existe esta alga que ha invadido totalmente las bajas y la disminución de choro, la disminución de producción de choro pues no, ostensiblemente ha bajado bastante. Inclusive las bajas ya no hay semillas y estas algas han invadido tremendamente. Y estamos hablando de profundidades grandes, ¿no? En cuanto a la orilla, también es cierto lo que usted dice, ha sido invadido no solamente por esta especie de erizo negro no comercial, sino también por estas algas nuevas, calcáreas que hay. Bueno, eso como un dato de experiencia de trabajo. Yo quería preguntarle, doctor, la incidencia que podría causar en lo negativo no solamente la aparición de esta alga, sino también la producción o el cultivo de poder cultivar en áreas nuevas para el yuyo. Por ejemplo, allí donde en la imagen se veía, ¿no? O sea, comenzar a cultivarlas ahí. ¿Qué incidencia en lo negativo podría haber, por ejemplo, para la aparición de larvas de erizo, que es el producto que más producimos aquí en Marcona? ¿Qué tanto incide en lo malo, o podría incidir en lo malo, el cultivo de estas algas, habida cuenta de que ya el alga calcárea de la que estamos hablando ya es un problema para nosotros, pues, ¿no? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. No, lo que pasa es que el erizo negro es un erizo que es un omnívoro. No es como el rojo que come algas frescas, algas blandas, ¿ya? El erizo negro está raspando constantemente y hay una asociación directa entre la producción de algas coralinas con erizos. Entonces, lo que ha pasado probablemente es que si esas eran bancos de choro y ustedes sacaron muchos choros, los choros son organismos filtradores que probablemente estaban filtrando y alimentándose de los propágulos, de las larvas o de las
esporas de las microalgas, o sea, de las algas rojas, calcáreas, ¿ya? Entonces, como sacaron los choros, se transforma en un ambiente dominado por coralina y por erizos, probablemente, por este erizo negro. Entonces, lo que pueden hacer en un experimento es sacar los erizos negros. No sacarlo, saquen todos los erizos negros de no sé, por media hectárea y vean qué pasa. Les aseguro que van a aparecer algas que no son rojas necesariamente, ¿no? Entonces, es muy común, y eso se da en todas partes del mundo, cuando hay, por ejemplo, hay mortalidad de algas como macrocystis, como yuyo, o porque hay mucha extracción, rápidamente los fondos se ven colonizados por algas crustosas calcáreas y llegan algunos ramoneadores como algunos herbívoros o ramoneadores como los erizos negros y mantienen los fondos como un desierto, un fondo blanqueado, medio rosado, con estas algas calcáreas que lo único que resisten al raspado de los erizos. Entonces, lo que hay que hacer es sacar esos erizos que no tienen valor comercial y van a llegar las plantas. Va a reclutar macrocystis, va a reclutar Lawsonia trabeculata o nigrescens, o va a aparecer el yuyo, ¿ya? Pero porque ese erizo negro come de una manera distinta que lo hace el erizo rojo. El erizo rojo come de alga que está desprendida de forma natural y va flotando y es capaz de capturarla con unos ventosas que tiene en todo el cuerpo, y esa alga, si ustedes se fijan, el erizo rojo, el comestible, siempre está cubierto de pedacitos de alga. En cambio, el erizo negro nunca tiene alga encima. El erizo negro está raspando constantemente la roca. Entonces, el efecto es súper distinto. Si ustedes le ponen alga y ponen erizo rojo, van a convivir perfectamente, pero si le ponen erizos negros, la cosa va a cambiar. Profe, disculpe una consultita. Nacho, Profe, dime, una preguntita, si usted dice sacándole el erizo negro, va a aparecer más algas, cualquier otro tipo de algas, y tenemos que sacarlo prácticamente el erizo o lo podemos matarlo ahí, así como chancándolo. no, porque el erizo tiene una fecundación externa, o sea, el erizo cuando desova al mar, machos y hembras, y se juntan en el mar, ¿ya? Entonces, si ustedes lo chancan o le pegan un martillazo al erizo, lo que van a hacer es hacerlo desovar, y lo que van a producir son más erizos negros. Entonces, sáquenlo y lo ponen en la playa y lo secan, lo pueden lavar, ¿ya? Y si lo muelen completo, puede ser un muy buen fertilizante para la agricultura. Tienen carbonato y tienen materia orgánica, pero hay que bajarle la sal, ¿ya? No lo maten en el lugar. Si lo agarran a martillazo y lo muelen, van a producir más erizo porque van a producir un desove, ¿me entiendes? Vas a producir un desove y finalmente vas a tener más erizos negros. Gracias, doctor. Doctor, Doctor, ¿y qué pasa con las estrellas? ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas están en el cielo. Las ¿Qué pasa con estrellas las del mar, estrellas? doctor. Las estrellas, soy biólogo, no astrónomo. No, las estrellas, bueno, las estrellas son muy buenos controladores de los erizos, tanto del rojo como del negro. Y no sé cuánta estrella tienen ustedes ahí, si son muy abundantes, si son grandes, qué tipo de estrellas tienen.
En algunos casos, doctor, las estrellas de mar han sido como una plaga para nosotros. En producciones, por ejemplo, en el Choro, las estrellas Sol, puchica, han arrasado con grandes extensiones ¿cómo se llama?, de praderas de choro, ¿no? Y bueno, muchos optamos por sacarlas vivas porque sabemos que despedazarlas es una estrella nueva. Pero las estrellas, o sea, sería conveniente también sacarlas y eliminarlas de una extensión de campo dedicado a la producción de algas. No, no, porque ahí yo estoy armando la película, o sea, ustedes tenían producciones de choro, sacaron muchos choros y como la estrella Sol se comía el choro, también sacaron la estrella Sol. Entonces, al sacar el choro, permitieron que el erizo negro reclutara, y como el erizo negro no tenía ningún predador, ningún controlador, porque ustedes se habían llevado la estrella Sol, generaron el desierto rosado que tienen ahora. O sea, rompieron el balance de la naturaleza. Entonces, si quieren recuperar los fondos, saquen solo los erizos negros y dejen las estrellas, porque las estrellas se van a comer los otros ramonadores y los erizos negros eh, que, que no pudieron sacar. Y eso háganlo durante varios, no solamente una inmersión, un solo viaje, ¿cierto? Establezcan un lugar de experimento donde haya mucha coralina, van de nuevo toda la organización y saca todos los erizos para afuera, ¿ya? No los chanquen, no los muelan ahí, tírenlos hacia la playa, ¿ya? Y una vez a la semana hagan lo mismo, porque no los van a sacar todo de una vez, y dejen bien limpio y van controlando todos los meses. A ver qué pasa. Mi apuesta es que van a aparecer plantas. No sé de qué tipo, pero van a llegar algas. Doctor, hola Samuel. Gracias, doctor. Muchas gracias. Oh, bueno, ¿qué Hola tal si nos Samuel, vamos a comer un ceviche? ¿O no? De veras que ustedes no comen ceviche en la noche. doctor, una última pregunta. Dime, Samuel. Doctor, de repente va a ser un poco polémico lo que voy a mencionar, pero también sería bueno considerar a ver la opinión de todos los compañeros. En una oportunidad me preguntaron, porque quien habla trabaja en el Instituto del Mar de Perú, trabajo en el IMAR. Ok. Me preguntaron y me llevaron a una zona de pesca y me preguntaron justamente ese problema de la coralina, ¿no?, que había invadido cierto sector y que no dejaba ingresar a la macrocistis. Entonces mi pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza, pregunté si en esa zona donde había expandido la coralina, ellos habían extraído algas, las macrocistis. Y me dijeron que sí, porque estamos a próxima una temporada de peces voladores, al acopio de ovas de peces voladores. Y la pesca en Marcona utiliza bastante macrocistis. Entonces, yo lo que le decía al señor es que, bueno, si estás notando eso, estás notando que está expandiéndose la coralina, porque están sacando, están extrayendo de las praderas, la macrocistis, lógicamente que las algas, por su naturaleza, son invasoras. Entonces, no van a dejar que ingrese. Si te ven un espacio vacío, la van a ocupar. Y es probable, y para mi concepto es una hipótesis, es probable de que en algunos lugares esté sucediendo eso, ¿no? Están sacando las macrocistis sin darse cuenta que al costado hay una pradera de coralina. Entonces, probablemente eso también sea un factor que esté ocurriendo en el ecosistema. Es todo, doctor. Sin duda, lo que pasa es que si le dejamos espacio primario libre, alguien lo va a ocupar.
Entonces, sacamos macrocystis, entra más luz, las coralinas tienen espacio, y si además hay mucho erizo negro, es el anuncio, ¿cómo se llama? La muerte anunciada del ecosistema. Pero yo les aseguro, pero lo bueno es que si no hay herbívoros, si no está el erizo negro, si no hay caracoles, el macrocystis recluta sobre coralina y la sobrecrece rápidamente. Pero si hay siempre erizos que están raspando los propágulos de erizos de macrocystis que llegan, eso no se va a recuperar. Entonces, lo que tienen que sacar tienen un potrero, ¿no es cierto? Saquen las ovejas, saquen las vacas y va a crecer el pasto nuevamente. Ese es el concepto. Hoy hemos hablado mucho. Bueno, mis queridos alumnos, no he tenido cursos tan numerosos como el de ustedes hace mucho tiempo. Así que creo que por hoy hemos conversado harto. Me alegro de que hayan aparecido nuevos actores. Ojalá aparecieran más en las próximas clases. Nos vamos a poner de acuerdo con Estefanía y con Washington para que planifiquemos las próximas clases y podamos conversar sobre otros recursos. Yo ya les dije, octubre estoy súper ocupado, tengo un montón de compromisos, así que lo dejaremos para noviembre, diciembre. No se olviden que este curso era en diciembre y lo hemos adelantado porque ustedes querían hacer algunos experimentos con Yuyo y con macrocystis. Así que estamos adelantados en nuestro curso. Así que yo por ahora me despido, espero que nos encontremos en noviembre o diciembre, nos pondremos de acuerdo y conversaremos probablemente sobre erizos y sobre algunos otros moluscos que ustedes me dirán cómo podemos ir aumentando. Conversaremos como siempre algo, un poquito de biología, un poquito de ecología, y luego nos iremos a la parte productiva para ver cómo manejamos las poblaciones naturales y cómo podemos entrar a cultivo idealmente o a buscar alguna estrategia que nos permita mantener una buena producción en nuestro lugar Marcona. Así que un abrazo para todos, para todas, y estamos en la hora de terminar la clase.